Apcas, que no te lo cuenten. Escúchalo. Supe que el fútbol era demasiado pequeño para mí, que ya no bastaba con ser leyenda. Tenía que convertirme en algo más grande, en mito, en presidente. Esta no es una historia sobre política, es una historia sobre lo que pasa cuando un país confunde gloria con salvación. ¡Santiago Galán! ¡Eres eterno! ¡Gol para la historia! Dicen que el poder revela quién eres, pero hay hombres a los que el poder no revela nada, solo los desata. Nací en el campo de batalla y aquí estoy. Por fin vamos a cambiar las cosas. Vamos a devolver a España su lugar. En una noche como esta, no se debate, se sobrevive. Porque este país se mide no por cómo trata sus más ricos, sino por cómo cuida a los que más lo necesitan. En la víspera del debate más importante de una nación, un líder está dispuesto a quemarlo todo. ¡Seguridad! ¡Llévense a Raquel ya! ¡Lo tenéis todo grabado! Somos dinamita. Somos inevitables. Una ficción sonora de Joan Prats protagonizada por Hugo Silva. El Partido del Poder, de Apcast. Disponible en las plataformas de podcasting. Escapa, la tienda líder de ciclismo en España. Bienvenidos a Escapa Podcast, tu podcast de ciclismo. Presenta Joan Prats. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos una semana más a Escapa Podcast. Bueno, pues hoy vamos en martes, ya os lo dijimos, por esta Jaén Paraíso Interior que celebraba ayer su quinta edición con victoria para Tim Wellens, el hombre que gana sobre todo en este momento del año, en febrero, marzo. Siempre la mayoría de sus victorias han sido ahí, aunque ahora es evidentemente el campeón belga, uno de los ciclistas más importantes en el UAE de Tadej Pogačar, una victoria imponente, con un movimiento de lejos, ganando por delante de Tom Pidcock y de Benoît Cosnefroy después de la eliminación de Jan Christen. Ahora lo comentamos en una de las secciones. Evidentemente ha sido una clásica Jaén Paraíso Interior que ha puesto el culmen a una semana muy chula de carreras por Murcia, por Almería y compañía. Ahora repasaremos también resultados, pero que yo, sin lugar a dudas, creo que es una de las pruebas de primavera que más crece. Es una auténtica pasada. Hachazo tras hachazo, movimientos, ataques, más allá del espectacular recorrido por Jaén, con los Olivos. Yo creo que estamos ante una prueba que se va afianzando y que va subiendo en prestigio, que cada vez gusta a más ciclistas. Y insisto, es un éxito absoluto en Úbeda, es un éxito absoluto de Montparlé, es un éxito absoluto del ciclismo español tener una prueba como esta que es tan bonita de ver y que está ganando tanto prestigio en el ciclismo internacional. Vamos a comentar, evidentemente, esta clásica de Jaén Paraíso Interior, pero vamos a comentar también este Tour de los Emiratos que ha empezado ya esta misma semana y vamos a hacer un poco de previa por lo que está por venir. Isaac del Toro ha empezado con mucha fuerza ayer con una victoria imponente, ahora lo comentamos, pero está ahí en ese duelo directo entre él y el mismísimo Remco Evenepoel. Muchísimas noticias esta semana también, una tertulia apasionante. No me enrollo más, empieza una semana más, como siempre aquí, encantado con vosotros, Escapa Podcast. ¿Todo el día chupando rueda? Este es tu podcast, Escapa Podcast. Esta semana, ¿en ascenso y en descenso? Bueno, pues el ascenso de esta semana, buenísima noticia para Carlos Rodríguez, que ha empezado su temporada en el Tour de Provenza. Se disputaron las 3 etapas la semana pasada y, atención, en la etapa importante, con final en Montard de Lourdes, final en alto, segunda posición para el bueno de Carlos Rodríguez. Eso afianzaba su segunda plaza final en la general, solo fue superado por el ganador también en la general, en un cara a cara que llegaron juntos Matthew Richitello, el joven ciclista del Decathlon que ya lleva unos años, las 2 últimas temporadas, destacando mucho, especialmente en el tramo final de temporada, en la Vuelta Ciclista a España, un poquito más rápido que Carlos Rodríguez, que bueno, en un año que tiene que ser y servir para ser el año de su recuperación, pues en esa primera prueba de la temporada fue protagonista y de qué manera, ¿no? Por delante de otros escaladores de nivel, y es una primera toma de contacto más que interesante, ya digo, para un ciclista
que esperamos todos que recupere sensaciones. La próxima cita de Carlos, París-Niza, el 8 de marzo, esto ya, en un par o 3 de semanas, ya estaremos con la París-Niza y ahí va a estar el bueno de Carlos como líder de Ineos, veremos. Y el descenso, sin duda, para Jan Christen, que bueno, es el nombre más sonado de los últimos días por esa descalificación ayer de la Clásica de Jaén, donde cruzó la meta en tercera posición, pero tras una maniobra muy discutida, bueno, para mí sin discusión, pero es verdad que con mucha polémica por tirar a Maxim Van Gils, cerrándole el hueco en el sprint final, pues fue descalificado, para mí perfectamente descalificado, y la verdad es que muy feo lo que hizo Jan Christen, inexplicable, es completamente merecida la sanción, y que reflexione, ¿eh? Bueno, se le impuso unos segundos de sanción, ha perdido evidentemente esa posición, como ya hemos comentado, con Benoît Cosnefroy subiendo, otro del UAE, que por cierto, fichajazo de Cosnefroy, que creo que va a subir muchísimo su rendimiento, pero solamente hay que ver las imágenes de Van Gils, ¿no? Lesionado y una grave lesión, ¿no? O sea, tiene una fractura de pelvis, pasará meses fuera por esa acción de Jan Christen. La verdad es que el ciclismo no debe de dar entrada, no debe tener espacio para acciones antideportivas tan feas como esta de Christen. Un ciclista buenísimo, eso sí, pero que ha demostrado o nos ha enseñado su peor cara con esa acción horrible. Van Gils, esperemos que se recupere, que Christen aprenda, sin duda, a que no puede comportarse así, él ni nadie, en el ciclismo, en este deporte. Porque a diferencia de otros deportes, las acciones antideportivas aquí cuestan lesiones graves, como hemos podido comprobar. Esta semana da el hachazo. Bueno, pues el hachazo lo dio ayer, en el inicio del UAE Tour. Hoy se celebra la crono, evidentemente pues la semana que viene, el lunes, que recuperamos horario habitual, comentaremos, ¿no?, el resultado de este UAE Tour, que este año se presenta apasionante con este duelo directo entre Del Toro y Remco Evenepoel. Había dudas, ¿no? De Remco no, porque ya ha demostrado en el inicio de temporada que está fuertísimo y que es el gran favorito, pero había dudas, ¿no? Debuta Del Toro, ¿va a estar al nivel de Remco? ¿No va a estar? ¿Va a estar al nivel para poder disputar la general del UAE Tour? Bueno, pues Del Toro es lo que es un ciclista impresionante, es un ciclista que viene demostrando que es un ganador, es un killer, que el año pasado dio un rendimiento increíble, que si no estuviera en este equipo sería uno de los rivales sin duda en el cara a cara con Pogačar, evidentemente con Pogačar salvando las distancias y teniendo en cuenta lo que es, que todos lo sabemos. Y ayer en un sprint donde Pogačar lo intentó el año pasado, ¿no?, ante sprinters, un poquito picando para arriba, Del Toro arrancó y ganó a otros ciclistas potentes. Y es verdad que Milan se cayó previamente, no sé qué hubiera pasado si Jonathan Milan hubiera estado, yo creo que quizás sí que Jonathan Milan le hubiera ganado, pero el sprint que se marca Del Toro es, ante Chesbol, por ejemplo, imponente. Ahora bien, ojo, porque el tercero fue Antonio Tiberi, que está en un estado de forma tremendo en este inicio de temporada. Remco Evenepoel se le veía a lo lejos reaccionar en la posición 20ª. La verdad es que le pilló un poco por sorpresa, yo creo, a Remco Evenepoel esta arrancada de Isaac Del Toro, que nos dice a todos que esta semana nos vamos a divertir. Y Del Toro nos ha dicho aún más claro, con una pancarta enorme, que ha venido a jugar. ¿Todo el día chupando rueda? Este es tu podcast, Escapa Podcast. Porque te gusta mirar la vida encima de una bicicleta, te mereces la bici de tus sueños al mejor precio. Escapa, un mundo de bicicletas. Hazte con todo tipo de bicis, accesorios, rodillos, vestuario, el mejor servicio y atención siempre con los mejores profesionales, las mejores marcas y los mejores accesorios en nuestras tiendas en Sabadell, Girona, Barcelona, Madrid, Tarragona y Castelló, y también en biciescapa.com, con servicio de entrega en 24-48 horas. La mayor exposición de bicicletas eléctricas del mercado, más de 1000 bicicletas en stock. Un mundo de bicicletas en Escapa. Globero, amateur o profesional, todos en grupeta en Escapa Podcast. Bueno, pues vamos a repasar noticias, como siempre hacemos aquí en Escapa Podcast antes de la tertulia. Hay muchísimas cosas, y seguramente algunas se van a quedar en el tintero. Recordad que tenéis el grupo de Telegram de Escapa Podcast, donde se va comentando
la actualidad entre todos nosotros, la comunidad. La verdad es que, eso sí, os tengo que decir, estoy de los bots del Telegram hasta las narices, lo tengo que confesar. O sea, Telegram tiene un problema con esto, y yo que no soy experto informático y la verdad es que estas cosas a veces se me atraviesan, ya sé que muchos me decís, hay que poner ¿no? Como una especie de, no sé cómo se llama, algo que lo protege y tal, pero yo la verdad es que me hago un lío. Pero bueno, que somos muchos ahí, que estamos siempre comentando la actualidad y que esta semana ya ha empezado también fuerte, con debates, etcétera, noticias, vamos colgando ahí también cositas. Y está ahí el grupo de Telegram, Bici Escapa Podcast, lo podéis buscar, os podéis adherir también si sois oyentes habituales del programa. Ya sabéis que a lo largo del año vamos haciendo algunos sorteos también, de material y de otras cositas. Bueno, en fin, simplemente pues ahí también comentamos algunas de las noticias, ¿no? que también salen ahora aquí en este bloque. De la clásica de Jaén yo creo todo comentado con esa victoria de Tim Wellens. Pidcock segundo. La verdad es que Pidcock dijo en línea de meta que estaba intentando quitarse el chaleco, que había como 30 tíos delante y que en un momento se despistó y ya se le habían ido, ¿no? Dice que por ahí es donde se le fue la carrera. Para mí, Pidcock era el favorito, creo que tenía piernas para luchar con Wellens, pero claro, si te distraes, pues llegas a 48 segundos, ¿no? Se le fue la carrera. Wellens es verdad que hizo un movimiento muy estratégico y muy valiente desde lejos, un poco al estilo UAE. La verdad es que me llama la atención, ¿no? Como UAE ya no solo es Pogačar el que es valiente en romper la carrera, sino que ha creado una manera de correr, ¿no? Ha creado escuela. UAE yo creo que se siente cómodo con ese poderío, ese dominio. No dejan de ganar, todo el día están ganando. Morgado, Wellens, es que es una cosa de locos. Yo creo que este año seguro que llegan a las 100 victorias. O sea, el balance es de llegar. O sea, si tú miras estadísticas de otros años, incluso el año pasado, están por encima. Se tendría que cruzar mucho, viendo la calidad y el nivel que tienen. Del Toro volvió a ganar ayer. Es una cosa tremenda, ¿no? Bueno, Wellens, Pidcock y Cosnefroy, tercero. Bien Iván Romeo, cuarto. La verdad, muy bien Iván Romeo. Yo creo que es un gran resultado, teniendo en cuenta el nivel de la carrera, que Iván Romeo, yo ya dije que creía que iba a hacer una muy buena primavera, más allá de Cronos. Creo que va a ser muy protagonista porque su estado de forma así lo sugiere y porque creo que es un ciclista en constante evolución, en constante crecimiento, y con ese crecimiento está demostrando que se adapta a todo tipo de carreras, ¿no? Por detrás, Gianni Vermeersch de Red Bull, Pello Bilbao, muy bien sexto ahí, por delante de Igor Arrieta, otro UAE, Mohoric, Lukas Kubis, el esloveno del Rose Rockets, y Attila Valter de Bahrein, que acababa décimo por delante de Bon Ruiz, del Ken Pharma, o Roger Adrià, de Samuel Fernández, del Caja Rural, que también estuvo muy activo en la carrera. Mark Donovan, que fue el que intentó dejar atrás a Wellens, que un poco a 60 y pico kilómetros se fue con él. Donovan acabó 18, 18ª posición. Bueno, una muy buena clásica de Jaén y hasta el año que viene, que nos lo pasamos muy bien. Ya hemos repasado un poco el Tour de Provenza también, lo digo por repasar resultados de los últimos días, con esa victoria de Richitelo, Carlos Rodríguez segundo, Brandon Rivera Dinios, el compañero de Carlos, acabando tercero, por detrás Paret Pentre, Champuzán, Rimi Daumás, Andreu Agus, y a nivel de españoles, pues mira, Francisco Muñoz, 25º del Polti Visit Malta. Más carreras. De la clásica de Almería ganó Girmay al sprint, también con cierta polémica en la preparación del mismo, por delante de Fretén y de Moschetti, del Pinarello. Ahí Girmay, otro que ha comenzado el año también, que se le ve fuerte, se le ve muy fuerte. Ya ganó en la Volta a la Comunitat Valenciana, la clasificación por puntos y la primera etapa, y gana también en la clásica de Almería. El calendario dice que ahora va a la Omloop Nieuwsblad, a la Kurne, va a estar ahí también en las clásicas belgas, pero este año se le ve bien, se le ve puesto, se le ve metido en carrera. Creo que Girmay está en su punto, vamos a ver qué tal. En la Figueira Champions Classic, victoria para Morgado en un cara a cara final con Aramburu por delante del español. Otra victoria para UAE, en este caso Antonio Morgado, con 9 segundos de ventaja los dos sobre Pau Martí del NSN, que llegaba en un grupito ahí con Guidar, con Johnny Zaguirre, con Brandon McNulty. Buena carrera, estuvo chula también la Figueira. Morgado pues ganando en casa. Otro que también va como va y ha empezado la temporada como un tiro. O sea, yo creo que lleva 2 victorias, ¿sí? El trofeo Calviá, un segundo en el Tramontana de la Challenge de Mallorca y ahora la Figueira. Bueno, está enorme también, ¿no? Bueno, un poco resultados, no sé si me dejo algo, seguro que sí, pero en general resultados de estos últimos días. Cosas de Del Toro en Cycling News, unas declaraciones interesantes esta semana diciendo que había hablado con Pogačar sobre la carrera, sobre el UAE Tour.
y que durante algunos entrenamientos Pogačar le ha dado consejos sobre cómo correr este tipo de carrera y que le habían sido muy útiles para él mismo, ¿no? Además hablaba sobre Evenepoel, decía que es uno de los corredores más completos del nuevo ciclismo, así que es uno de los principales favoritos a ganar, por supuesto. Tengo ganas de luchar contra todos, decía el bueno de Isaac del Toro. Pero, bueno, a diferencia, por ejemplo, sé que tampoco hay que comparar ahora, ¿no? Pero entenderme, o sea, Ayuso con Pogačar, bueno, no había, ¿no? Quizá esta relación tanto de maestro-discípulo, ¿no? Era un poco una relación más de igual a igual. Tampoco ha sucedido con Almeida o otros ciclistas, seguramente también por edad, ¿no? Pero como hay más diferencia de edad entre Pogačar y Del Toro, quizá Del Toro ha asumido mejor ese rol, ¿no? De discípulo, de promesa, sin problemas, sin presión. Creo que esto hace muy bien al equipo también, este rol que tiene sin problemas, ¿no? Sin complejos Isaac Del Toro. Y lo acepta y yo creo que le ayuda a él también, ¿no? Aprender del mejor de la historia yo creo que es muy inteligente por su parte. ¿En qué momento va a querer vencerle? Esa es mi duda, ¿no? En algún momento seguramente, pues pasará. No creo que pueda ser dentro del equipo, no lo creo, ¿no? Milan ya hemos dicho que está bien de la caída, sufrió lesiones en la mano derecha, en la rodilla derecha, también en el codo, en la cadera, bueno, golpes básicamente, pero no ninguna lesión que exija una retirada, por lo tanto yo creo que va a intentar buscar esta semana también el sprinter alguna victoria. ¿Qué más tengo por aquí? A ver, sí, bueno, una declaración de Tiberi, que ya hemos dicho que está muy fuerte en este inicio de temporada, hablando de Remco en bici.pro, en una entrevista, en cuanto estuvo ahí, fue el último en aguantar en la Volta a la Comunitat Valenciana cuando hizo el movimiento Remco ganador, ¿no? Y dijo que se había sentido muy bien, mejor que nunca en un inicio de temporada, que está realmente contento en cómo está en estos momentos. Lo hemos podido comprobar, su rendimiento está claro que en el UAE Tour yo creo que va a ser el tercer hombre después de Isaac Del Toro y de Remco. Todo apunta a que va a ser así. Y decía que su preparación ha cambiado un poco porque ha cambiado de entrenador, que también fue más preciso en la nutrición, que ha añadido algo de trabajo de fuerza también en el gimnasio, y que esto lo está notando bastante esta temporada. Y sobre el pulso este que tuvo con Remco, siendo el último hombre que aguantó el ataque, dice que, esto me pareció divertido, dice, nos quedamos solos y cada 50 o 100 metros Remco me miraba hacia atrás para ver si yo seguía ahí. Y entonces cuando veía que estaba, hacía una aceleración de 5 o 6 segundos y así repetía todo el rato, hasta que al final no pude más y me soltó. Una táctica que es habitual, cuando hay un ciclista que lleva a alguien a rueda, y en este caso pues está claro que Remco la utilizó, y con su potencia de piernas os podéis imaginar, ¿no? Que por cierto, hablando de Remco Evenepoel, unas declaraciones en Head Newsblad de su padre, diciendo que el año pasado, cuando tuvo esa lesión en pretemporada, que evidentemente, visto con perspectiva, marcó toda la temporada de Remco Evenepoel, y aún así creo que no le fue mal, sinceramente, viendo lo que podría haber sido y lo importante, ¿no? Que es hacer una buena pretemporada para un ciclista como él, de su talla. Dijo su padre que estaban muy preocupados por él, que lo perdieron como persona, que realmente estaba muy tocado, muy tocado en lo mental, y que ahí le tuvieron que ayudar entre todos, porque realmente pues no veía la luz al final del túnel, ¿no? Y claro, a veces no nos damos cuenta, ¿no? Sobre el sufrimiento que representa una lesión como esta, que te trunca todos los planes, en alguien tan exigente como Remco Evenepoel, estar tantas semanas parado, ¿no? Aquella lesión, además que creo que fue, si no recuerdo mal, vosotros me corregiréis, creo que fue contra creo que contra un camión de correos, ¿no? Creo que fue en un frenazo. Bueno, este año evidentemente ha podido hacer una buena preparación y está a tope. Como a tope está el corazón de Mathieu van der Poel. Datos revelados esta semana, datos fisiológicos realmente tremendos en Goop, revelados, una frecuencia cardíaca registrada en Goop de 34. 34 en reposo, las pulsaciones por minuto de Mathieu van der Poel. 34. Lo repito, el nieto de Ramón Pulidor. Dicen que la media es de 38, pero la más baja que tienen registrada en Goop es de 34. Muy baja, muy baja. Es una frecuencia que diréis, no, pero los ciclistas top ya. Sí, ya lo sabemos, que los grandes campeones y todo lo que queráis, pero que es muy baja, que es una frecuencia muy heavy, de verdad. O sea, es un dato tremendo. Y ya no comentamos lo de las zonas de Pogačar, porque ya lo habíamos comentado, pero bueno, en el grupo de Telegram sí que lo comentamos el otro día, porque lo publiqué yo, que fue también publicada esa zona de entrenamiento,
A ver si lo encuentro por aquí. Estoy haciendo ahora algo que no se tiene que hacer nunca en directo, que es ir a buscar una información que no tienes preparada, pero sí que es verdad que ahora que esto de las pulsaciones me ha hecho pensar, ¿no? Realmente en que fue muy comentado el tema en el que ahora no lo encuentro ya. Es que hablamos tanta cosa ya en el grupo que uno se pierde. Pero que bueno, que eran una auténtica brutalidad, las zonas de entrenamiento del bueno de Tadej. O sea, era una cosa de locos que nosotros, que evidentemente no nos tiene que sorprender, ¿eh? Ah, mira, la tengo aquí, mira. Zonas de entrenamiento. Zona 1, recuperación entre 0 y 236 vatios, Pogačar. Zona 2, zona de fondo, entre 237 y 322 vatios. Vosotros pensad cuando vais en bici, ¿dónde estáis, eh? O sea, cuando estáis subiendo un puerto. Zona 3, a ritmo, entre 323 y 387 vatios. Zona 4, zona ya de umbral, 387, 451. V2 Max, 452, 516 vatios. Anaeróbica, 516, 645 vatios. Y la zona 7, la neuromuscular ya, en plan que no se soporta más que unos segundos, por encima de 645 vatios. El bueno de Tadej Pogačar. Bueno, en fin. Está todo dicho. Jonathan Wouters, el manager de F, uno de los clásicos, que el año pasado pues vio como desde el coche dirigía a Carapaz, ¿no? Intentando ganar a Del Toro. Esta semana comentaba que él intentó fichar a Isaac Del Toro, que ya se veía que era un superclase, que a veces con estos ciclistas jóvenes, comentaba Wouters, no sabes muy bien por dónde te va a salir, pero que si te sale 1 de cada 10 buenos que fichas, pues has dado en el clavo para el futuro, ¿no? Y esa es un poco la táctica de UAE, dice. Pero bueno, unas declaraciones que dice que, por ejemplo, con Ben Healy fue un poco diferente, ¿no? Dice, si soy sincero, tuvimos suerte de retener a Healy porque nosotros no somos la opción más beneficiosa para él. Lo recuerda, ¿no? Dice, una cosa es descubrir a un chico de 16 o 17 años y otra convencerlo para que firme contigo. Luché todo lo posible por tener a Del Toro. Nuestra oferta fue menos de la mitad de la que hizo UAE. Es verdad que, en este caso, pues nada, se fue y ya está. Sobre el tema de Healy, vamos a ver si lo consiguen aguantar. Esa es la duda, ¿no? Porque yo creo que es ahora mismo un reclamo absoluto para otros equipos con más nivel económico que F. Aunque aquí es verdad que Healy tiene una capacidad también de lucirse brutal a su estilo, con esa libertad que tan bien le va, con esa valentía que es todo o nada, y que creo que él se siente muy a gusto, ¿no? Corriendo de esta forma y nos hace disfrutar. Uno de los ciclistas, para mí, más bonitos de ver en los últimos tiempos, un regalo, sin duda. Otro que apunta a muy buenas maneras, Kevin Bakeland, junto con Oscar Onley, parece que van a ser los líderes, ¿no? de Ineos en el futuro. Vamos a ver, ¿no? ¿Qué pasa con...? Hay que ver. Esperemos con Carlos. Yo creo que después de este inicio va a dar un salto, pero yo creo que en Ineos se están centrando mucho en Bakeland. Y uno de esos fichajes es Víctor Langelotti, que firmó con Ineos, recordemos, en 2025. Y un fichaje acertado para el equipo británico. Sorprendente, pero acertado. Y ha hablado en Direct Velo esta semana sobre Bakeland. Decía que está muy sorprendido con el nivel del propio ciclista y que realmente cree que puede llegar a ser un líder, decía, o a ganar una gran vuelta en 2-3 años. Y esto es algo que en Ineos se repite. Tienen claro que han fichado a un ciclista con capacidad para hacerlo, ¿no? No sé si es así. También hablaba de que Oscar Onley es un ciclista también capaz de lograrlo, que es muy bueno. Pero es verdad que a Bakeland, con lo que hizo el año pasado, ¿no? En la Arkea, creo que todos pensamos que va a dar un salto, porque por estructura y equipo, un poco lo mismo con Remco y Red Bull, ¿no? Va a tener mejor estructura y eso, por supuesto, que le va a ayudar. Dicho lo cual, a mí me parece que ganar una gran vuelta hoy en día es mucho más caro que hace unos años con el nivel de estos monstruos que hay. Entonces, ese salto, del que hemos hablado muchas veces, el último saltito es enorme y complicadísimo de dar. Muy difícil de dar. Vamos a ver qué pasa en París-Roubaix en 2026. Va a ser, yo creo, una prueba espectacular. Yo esto de los cambios de nombres de las pruebas míticas no me acaba de convencer. Ha pasado ya con Criterium Dauphiné, ahora pasa también con París-Roubaix, la vamos a llamar igual, París-Roubaix, pero bueno. París-Roubaix Hauts de France, edición ya 123, el 12 de abril.
conocido como el Infierno del Norte, va a proponer, o ha propuesto ya, ha presentado la pasada semana, un trazado de 258,3 kilómetros, con un total de 54,8 kilómetros sobre pavés, cifras que mantienen intacta la esencia de una de las clásicas más exigentes del calendario, con este cambio de recorrido. Dicen que la zona por Francia al inicio es mucho más complicada y que por lo tanto va a ser una edición espectacular. Vamos a ver si se acaba confirmando o no. A partir de aquí veremos, ¿no? Yo creo que va a ser uno de los momentos del año y creo que Pogačar va a ir sin duda a esta prueba a intentar ganarla después de lo que pasó el año pasado con Van der Poel. ¿Puede ganar a Van der Poel? No lo sé. No lo sé. Tengo ciertas dudas, de que Pogačar consiga la victoria en San Remo o en Roubaix, mientras Evenepoel siga a ese nivel. Que por cierto se ha visto a Tadej Pogačar rodar estos días con una nueva bici de crono, un poco diferente a lo que venía siendo habitual. Una bici de crono, hay quien ha dicho misteriosa, eso lo publicaba Cycling News, ¿no? Buscó más detalles, pero Colnago se ve que les ha dicho que sin comentarios sobre esta nueva bici que está utilizando Pogačar, y que, bueno, en principio va a ser la bici, ¿no?, que va a utilizar en las grandes vueltas, en las cronos. Veremos. Mats Pedersen, todos pendientes de que pueda estar después de esa lesión en Valencia. En el Long Distance Podcast explicó que un susto más y se pierde la temporada. O sea que realmente con esta fractura de clavícula y de muñeca, en principio está subiéndose al rodillo, que las lesiones son serias, que le impiden entrenar en carretera como exige una preparación como esta, que está condicionando ya toda su primavera, pero que, bueno, en principio va a querer estar y lo va a probar. Por tiempos podría llegar, pero que lo está intentando, pero que un contratiempo más, una caída, un problema, un resfriado, lo deja fuera de Roubaix y de las carreras importantes de esta primavera, cosa que la verdad que yo lamento muchísimo y me sabe muy mal. Me sabe muy mal porque creo que, vamos, viendo al nivel que iba el año pasado, merece estar sin duda compitiendo por el máximo. Pablo Torres, ciclista buenísimo tras su impresionante Tour del Porvenir 2024, ahora de 20 años, cada vez va mejorando. Con él paciencia, por eso paciencia. Una entrevista interesante en Wheel Flits esta pasada semana. Decía, a día de hoy fue también el Tour de Porvenir mi mejor rendimiento hasta ahora. Fue la carrera que me dio la oportunidad de dar el salto al World Tour, súper positivo, por supuesto, pero quizá también un regalo envenenado, decía Pablo Torres. Declaraciones interesantes, Dice, desde ese momento sentí mucha presión sobre mis hombros. La gente me hizo pensar que sería el nuevo Pogačar. Fijaos lo que se sufre también, ¿no? Cuando explotas de esta forma, ¿no? Se te abre el mundo, por supuesto. Se te abre el mundo, no digo que no. Para él fantástico, pero como todos ya esperamos, ¿no? El nuevo Pogačar, ya el del Porvenir, el nuevo del Toro, ya está, llega el UAE, se va a salir. Bueno, después hay que mantenerse ahí, la presión es enorme y hay que mantener la cabeza en su sitio. Pablo Torres, yo creo que es un chaval que tiene la cabeza en su sitio y de ahí yo creo que estas declaraciones tengan mucho más valor, ¿no? Dice, si todo el mundo me dice eso, en secreto voy a querer estar a la altura, pero si luego no puedes ofrecer lo que la gente espera, eso provoca un retroceso aún mayor y malos sentimientos en tu cabeza. Interesante. Además explicaba, ¿no? Su primer año como profesional, que estuvo marcado por contratiempos. Dice, tuve que lidiar con una lesión al inicio y más tarde con una caída con bastante impacto, dice Pablo. No fue un comienzo soñado. También tuve que asumir que la diferencia de nivel entre Sub-23 y World Tour es muy grande. Por otro lado, quizá fue un año de aprendizaje importante en el que conocí de inmediato el lado más oscuro del ciclismo, pero eso también fue interesante. Es positivo que aprendí mucho, aunque no estoy satisfecho con los resultados. Eso tiene que mejorar de verdad el año que viene. Bueno, declaraciones interesantes. El relato de que debía ganar rápido al máximo nivel no encaja con el ritmo natural de desarrollo que muchos jóvenes necesitan. Yo creo que esto es lo normal. Y él también reafirmaba eso, decía, creo que hay mucha presión sobre los jóvenes, yo también la siento, todo el mundo piensa que voy a ser un buen corredor, lo cual es legítimo, pero también creen que me haré profesional y ganaré mis primeras carreras de inmediato. Por supuesto, no funciona así. Cada uno tiene su propio camino de crecimiento y de carrera. Necesito centrarme en mí y no escuchar lo que dice la gente, pero es difícil porque todos quieren que gane. Bueno, pues el peso psicológico, ¿no? Que evidentemente demuestra que lo nota y me parece bien, me parece correcto. Pero unas declaraciones sinceras y me parece que adecuadas para todos, ¿no?
Alineación del Movistar Team para la Vuelta a Andalucía. Esto empieza esta semana también. Vamos a estar pendientes. Nos lo vamos a pasar bien con esta Vuelta a Andalucía, que a mí personalmente me gusta mucho. Y alineación de Iván Romeo, Juanpe López, en Movistar, me refiero. De Barrenechea, Mazjuk, que es el que debuta, el del polaco de 26 años, el fichaje de última hora, Aular, Cepeda y Jorge Arcas. Este va a ser el equipo de Movistar para los próximos días en la Vuelta a Andalucía, que empieza mañana, igual que la Vuelta al Algarve. Esta semana tenemos la Classic Bar también, aparte del UAE Tour, que estamos pendientes. El sábado, la Clásica de Almería el domingo, el Grand Prix Salin en Turquía el sábado, y ya el domingo también empieza el Tour de Alpes Marítimos, el Tour de Ruanda. Bueno, estamos ahí pendientes y se acerca el sábado que viene, no este sábado, sino el otro, la Omloop, y esto empieza ya a ponerse muy, muy chulo. Estamos ya de lleno, en el momento que nos gusta y nos apasiona. En Algarve hay buena participación, debuta Ayuso, no lo podemos olvidar. Está Almeida, está Paul Seixas, está Lipovic. Tiene un buen del 18 al 22, desde el miércoles hasta 5 días, hasta el domingo. Yo creo que también vamos a estar con un ojo puesto, más allá del UAE Tour, porque quiero ver a Ayuso, ¿no? Quiero ver qué tal Ayuso enfrentándose a hombres de tanto nivel, ¿no? Va a estar Richitello, que viene también de hacerlo muy bien en Provenza, ¿no? ¿Quién más hay por ahí a nivel de sprinters? Jasper Philipsen, Keiten Groves, Ackermann, Pipo Gana también va a estar por ahí también, Bakeland, del que hablábamos, Oscar Only, Ben Turner, Arensman. La verdad es que tiene un cartelazo, la prueba de Algarve este año, con un nivel de ciclistas enorme. Nos lo vamos a pasar bien. Le han preguntado al bueno de Adam Yates sobre su hermano. Oye, ¿qué está haciendo tu hermano? ¿Cómo le va la vida a Simon ahora que se ha retirado? ¿Qué está haciendo con su vida? Y dice, bueno, pues está muy contento. En declaraciones a Cycling News decía Adam, o sea, está yendo al gimnasio, intentando ganar masa muscular de una forma diferente, va a trabajar la parte superior del cuerpo, va a entrenar y está muy feliz haciendo otras cosas diferentes con esa nueva vida. Está probando cosas que nunca hizo como ciclista. Pues oye, me parece estupendo, tú. Y si está feliz y contento, me parece genial. El bueno de Simon, que todo apunta, pues que no hay nada raro, ¿no?, por el camino, y que simplemente estaba harto. Tom Dumoulin le preguntaban esta semana sobre la decisión de Simon Yates otra vez, ¿no? Se parece bastante a su retirada, un poco así también desde el poner fin, ¿no?, a esa vida como ciclista y el sacrificio que representa. Y Tom Dumoulin decía, no me extraña, realmente es una vida de monje absoluto, decía Dumoulin. Ya retirado desde hace unos años y ahora parece que ya con un estado mental y de salud mental extraordinario y tranquilo y sin duda, pues no sé si tiene que ver con que los dos sean de Visma o no, o es un aspecto general, que yo creo que es un aspecto general en el mundo del ciclismo actual, ¿no? Pero está claro que en el Visma exigen muchísimo, ¿no? Un ciclista de Visma que apunta a muy buenas maneras, que es Jørgen Nordhagen. Todos creemos que va a ser un ciclista que va a dar un salto en algún momento. En Wirral Flits, Nordhagen explicó que correr junto a Vingegaard está en el corazón de cómo Visma ha estructurado su temporada, que este año también correrá muchísimo más con él, que la idea es hacer juntos el UAE Tour, que en este caso no, porque Vingegaard no va a estar, y la Volta, que ahí en principio sí, si no se lesionan y le pasa nada a Vingegaard, así puede aprender de él, y Jonas tiene muchísima experiencia, decía el joven ciclista. Con él en carrera tenemos una estrategia clara y un rol definido. Me motiva a ver cómo Vingegaard afronta las cosas. Eso, combinado con carreras en las que tenga oportunidades propias para mí, sería el plan ideal, decía. Vamos a ver si en algún momento tiene espacio para demostrar ese potencial que parece que sí que tiene. Decía en esta entrevista que depende de él, de cómo se sienta en cada momento y de cómo se desarrolle a lo largo de la temporada, si se va a mostrar más o menos y se va o no a por victorias de etapa, y dependiendo de las opciones que ofrezca la carrera. Vamos a ver si se da o no, ¿no? Yo creo que va a dar un salto, sin duda. ¿Qué más? A ver, algunas declaraciones de Machín esta temporada, en una entrevista de Nacho que le hizo en el diario Marca, muy interesante. Machín también habló en ciclismo... No, en Marca, habló en Marca, y un poco de todo lo que dijo, más allá de que dijo que aún no encontraba la debilidad de Pogačar y que Pogačar no estaba en el límite, que por cierto es algo que dijo también aquí en el programa cuando lo entrevistamos hace un par de meses, que por cierto tenéis la entrevista aquí en los episodios con Machín, esa charla larga que tuve con él, y que es un libro abierto aquel día, repasando un poco la temporada y lo que está por venir. Pero básicamente revelando que Jonathan Narváez
parece que va a cerrar el equipo para el Giro de Italia 2026, que va a estar finalmente en el equipo. Lo digo porque Narváez yo creo que es un ciclista que básicamente es clave para Pogačar. Se está viendo en los últimos tiempos, especialmente en clásicas. Si está en el Giro, no va a estar en el Tour. Creo que a principios de diciembre, cuando se habló un poco de la alineación, se hablaba de Almeida, Adam Yates, Bain, Arrieta, Vermeersch, Jan Christen y Morgado. Estamos hablando del Giro, ¿eh? Entonces, si Narváez cierra el 11, ¿no? Hablamos con términos futbolísticos, veremos, ¿no? Si no está, entonces, finalmente en el Tour de Francia. Porque yo creo que es muy importante Narváez para el bueno de Pogačar. Muy importante. ¿Qué más? Imanol Erviti, director deportivo de Ineos, ahí sigue, ¿no? Después de hacer su carrera prácticamente, ahí toda su carrera, sí, bueno, la íntegra en la estructura de Movistar, sin el prácticamente. En declaraciones a Marca estos días. Queremos hablar con Erviti. Ya estuvo aquí hace un año y poco. Queremos volver a hablar con él. Y un poco diciendo que Blaise Ford, en Marca, tiene mucha influencia en el equipo, que es un líder del proyecto, que es la persona que le hace dar lo mejor de él a todos, ¿no? Y que es realmente quien empuja a que todo salga adelante, que considera que el ADN del equipo Ineos no se pierde, pero al mismo tiempo se pueden modernizar aspectos y cambiar cosas, que es un proceso constante, que están en un proceso de cambio, y está claro que tenemos que actualizarnos y dar un paso más en ciertas cuestiones. Estamos trabajando en ello, reconoce Erviti. La verdad es que estoy muy contento con el trabajo que está haciendo Geraint Thomas ahora mismo. Pese a la grandeza que pudo tener como corredor, es una persona muy normal que facilita el trabajo en todos los aspectos, comentaba. Bueno, y después sobre los ciclistas y la plantilla que tiene Ineos, decía Erviti que son ciclistas muy interesantes para esta temporada, que hay un proyecto a largo plazo, evidentemente se refiere a Bakeland, ¿no? Y compañía, son jóvenes que seguirán creciendo con muy buena proyección. Pero este movimiento juvenil ha coincidido con la salida de veteranos como Castroviejo o Marc Fraile, ¿no? Y Erviti insistió en que no hubo ninguna fricción en su adiós. Dice, en este caso todo ha sido muy tranquilo porque la decisión fue de ellos. Han sido grandes corredores con capacidad para rendir bien hasta el final de sus carreras. Estoy muy agradecido por todo el esfuerzo que han dado al equipo. Un crack Erviti, como persona, como profesional, sin duda. Insisto, a ver si un día se pasa por aquí dentro de poco. Y vamos acabando, ya os he dicho que había muchísima cosa, llevamos 34 minutos de programa, un poquito más. Van Baarle, tras una temporada complicada, marcada por caídas, un rendimiento irregular, el equipo belga ha pulsado el botón de reinicio con uno de sus líderes, con Dylan Van Baarle, un ciclista buenísimo, sin lugar a dudas. Vamos a ver qué puede conseguir con el objetivo de devolverle al nivel que le llevó a ganar París-Roubaix en 2022. No va a ser fácil, según Michel Gendrick, el nuevo preparador de Van Baarle en Soudal, la estructura que ha fichado. Dice que un poco han repasado la historia de Dylan como ciclista. A los corredores de ese calibre les gusta llamarles motores V8, les hace falta mucho volumen para rendir súper. En los últimos años él no tenía la sensación de que eso se trabajara bien. Hemos recuperado ese gran volumen de baja intensidad. Le hemos vuelto a activar la intensidad para poder disputar los finales. Cuando le conté mi planteamiento como entrenador, Dylan dijo que encaja muy bien con la historia de sus mejores años. Vamos a ver si lo recuperan o no, para la faena. Veremos. En todo caso, está claro, ¿no? que recuperarlo sería una muy buena noticia. Una muy buena noticia. Y una triste noticia, sin duda. La tenemos que dar. Nos sabe fatal, tragedia que ha golpeado de nuevo al ciclismo. El italiano Francesco Masoleni, 18 años. Una promesa atropellada por un conductor mientras entrenaba el pasado domingo y ha fallecido a causa de las heridas. Descanse en paz. Un abrazo para amigos y familia. Seguimos en Escapa Podcast. Participa en nuestra comunidad, busca Biciescapa Podcast en Telegram y comenta con nosotros la actualidad, etapas, competiciones y participa en el sorteo de regalos. Biciescapa Podcast, ahora en Telegram. La Pájara, la tertulia ciclista de Escapa Podcast. Le he dado al rec porque sí, porque tocaba, porque si no, no había tertulia, porque Juan y yo ya estábamos hablando de la vida y de todo absolutamente, de la profesión, del sector y tal, y bueno, os hubiera gustado escuchar lo que estábamos diciendo, pero nunca lo vais a escuchar. Juan Clavijo, ¿qué pasa? Muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal, tocayo? Son de estas cosas que siempre se dicen que se quedan off the record, ¿no? Tantas cosas que se quedan ahí.
Pero bien. Aquí hablamos de ciclismo, que es lo importante, y encantado de pasar un ratito. Un placer como siempre. En esta media horita de tertulia con Miguel Ángel Rodríguez, compañero en marca. Miguel Ángel, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Muy buenas. Actívate el micrófono porque a mí no me deja activártelo, ya te lo digo. O sea, algo estás haciendo. Miguel Ángel ha algo está subido pasando. tan rápido que es que ni siquiera ha podido Sí. conectar el micrófono. Al pobre Porque lo hemos encontrado ahí Se está peleando buscando con la víveres, compra. Se está anticipando al próximo apagón. O sea, él es previsor. El próximo apagón. Por favor, que no vuelva a suceder lo del apagón. No, por favor. No, por favor. O sea, aquello fue horrible. No lo quiero ni recordar, de verdad. O sea, me recordó, nunca mejor dicho, lo inútil que soy sin tecnología. Cosa que me sorprendió y no sabía, hasta ese momento. Pensaba que, la verdad, no era tan inválido tecnológicamente. Qué día. Cómo lo vivió cada persona, Cada uno de manera distinta. Totalmente. O sea, horrible. Miguel Ángel, ¿estás aquí ya? Miguel Ángel, escuchamos a Miguel Ángel. Miguel Ángel. Es como una psicofonía, Es como una psicofonía. Iker Jiménez está. También que esto puede ser el mejor momento del podcast, Joan? Sí, seguramente puede ser el mejor momento del año. Va camino de que lo pueda ser, sí. O sea, va superándose por segundos. Miguel Ángel, Cuarto Milenio, buenas. ¿Estás aquí? ¿Miguel Ángel Rodríguez? No, parece que lo han secuestrado. No parece. Hay movimientos extraños que nos hacen pensar que está ahí, ¿verdad? Que está ahí, o sea, pero... Se está moviendo como ayer Pidcock, o sea, en Jaén. ¿No? Es como que está apareciendo, parece que va a llegar, pero se le hace tarde, se le hace de noche. Se estará poniendo el chubasquero. Miguel Ángel, ¿nos recibes? ¡Hola, Miguel Ángel! ¿Has vuelto? Bravo. ¿Qué tal, chicos? Buenas. Bravo. No sé, no se oía nada, pero ahora ya sí. Vale. ¿Tú nos escuchabas, Miguel Ángel? No. Vale. Pues a nosotros sí, ¿eh? Ahora sí, venga, pues confirmamos. Vale. Venga, nos ponemos en modo profesional. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? ¿Estás bien? Muy bien, fenomenal. Muy bien. Venga, me alegro, tío. Bueno, vamos al lío, que hemos tenido un inicio así divertido. A ver, vamos con Jaén y después vamos a hacer una previa chula, ¿no? De los Emiratos, porque estamos en previa 1. Ahora, mientras estamos hablando de esto, se está disputando la crono. Yo creo que coincido con los tres, ¿no? Supongo que coincidimos los tres en que tenemos muchas ganas de ver ese duelo del Toro Remco, especialmente después de la victoria de ayer y viendo cómo está el mexicano. Pero Jaén Paraíso Interior, prueba ya mítica. Yo la verdad es que cada año me gusta más, me lo paso muy bien viéndola. Victoria para Belens, con Pidcock ahí que parece que no estuvo demasiado atento, pero yo creo que tenía mejores piernas. Nos quedará la duda, ¿no? De si podría haber estado ahí o no ganando con Belens. Y después esa situación de Kristen al final, que la verdad es que, bueno, sanción, ¿vale? Pero, vamos, horrible a todos los niveles. Y nombres propios, Romeo, ¿no? Que dijo que técnicamente había estado por debajo de sus compañeros, pero, oye, una meritoria posición también. El caso de Cosnefroy. Se vieron cositas, ¿eh, Juan? Sí, es verdad que siempre da la sensación de que UAE está un pasito por encima, pero creo que hubo una sensación generalizada de que hubo balas en la recámara que se acabaron guardando. O al menos que saltaron demasiado tarde o que se dispararon demasiado tarde. No digo con esto que Belens no fuese merecedor de la victoria, que lo fue. Pero creo que el Q36 se puso a tirar a bloque y vio que las diferencias prácticamente no menguaban. Y hasta los últimos, no sé si fueron 17, 16 kilómetros a meta, no se vio un Pidcock que dio la cara como tal y confió en poder recordar esa diferencia, que era de prácticamente un minuto con Belens. Eso es lo que, de un modo u otro, creo que condicionó la carrera, dejar un poco de peso en su equipo y no tanto en él mismo, toda vez que al final Belens estaba ya haciendo una cabalgada en solitario que era muy difícil de aplacar en caso de que no fuesen el tú a tú, porque Belens es un ciclista que sí, igual no es uno de los grandes estandartes, uno de los grandes líderes del UAE, pero no olvidemos que este tío tiene 42 victorias profesionales, que ya ha ganado en Giro, Tour y Vuelta, y además lo ha hecho con exhibiciones de este estilo, o sea que para echar abajo una galopada como esta tenía que haber mucha fuerza por detrás. Y bueno, luego hablaremos del tema de Van Gils, Kristen, porque creo que es una polémica que hay que tocar. Pero en lo estrictamente deportivo tengo que decir que bueno, que sin restarle mérito a Belens, pienso que Pidcock lanzó demasiado tarde la carrera en primera persona,
quiero decir. Yo también lo creo, ¿eh? Yo también lo creo, Miguel Ángel. Yo creo que si hubiera estado mejor colocado estratégicamente, etcétera, podría haber disputado la carrera Tim Wellens, que es un grande. Y ahora os pregunto por la táctica general ya de UAE de hacer galopadas. Esto ya no empieza a ser solo de Pogačar. Miguel Ángel. Sí, a ver, es que fue una masterclass de control de carrera por parte de UAE. O sea, hay que tener claro que en el grupo perseguidor tenían a 4 tíos. Ya. Entonces, claro, al final todo el mundo dejó que el equipo de Pidcock tomara las riendas, pero al final nadie se fiaba de nadie y Wellens hizo camino. Yo creo que Pidcock en ese sentido no confiaba en que Wellens mostrara este estado de forma. Entiendo que sería así, porque llega tardísimo y luego cuando pone a tirar al equipo, la realidad es que no andan tanto como UAE, como incluso Red Bull o como el resto de equipos, y el resto de contendientes nadie se fiaba nadie iba a ponerse a remar para que te rematara Pidcock o para que Christen te terminara rematando también. Al final hubo mucha desconfianza, UAE supo jugar sus cartas y vamos, fue una masterclass. Para mí la gestión de carrera que hizo la escuadra emiratí fue de 10, fue brillante. Al final tenía plan A, plan B y plan C en la misma carrera, siempre para ganar. Christen, Cosnefroy, es que claro, es que es una cosa de locos. Que metieron a 4 tíos en el top 10. El problema es que Christen lo descalificaron de manera justa, evidentemente, por lo que ocurrió, pero metieron a 4 tíos. O sea, al final fue un dominio absoluto de carrera y del escenario en todo momento. Yo lo que veo es que este estilo de correr a lo Pogačar, ¿no? Que en plan ataco a lo lejos, 60, incluso él más, ¿no? Kilómetros de meta, etcétera, que hace unos años era poco común, pasaba poco, ¿no? Y ahora es que, sí, Pogačar es una bestia, es una cosa de locos. Pero que en UAE se atreven, Juan? O sea, se atreven, o sea, buscan la táctica a lo lejos, son valientes y Wellens no es Pogačar, pero oye, que evidentemente tienes que tener piernas para hacer lo que hizo, pero que el equipo ha cogido esta táctica de correr o esta manera de correr de Pogačar y la ha introducido, ¿no? Internamente ya un poco en lo que es la estructura del conjunto, y esto crea afición. Yo creo que es evidente, es el equipo más valiente de todos. Sí, más allá de eso, además es que el problema para el resto de equipos parte de la base de que UAE siempre sale con mínimo, te diría yo, que 3 aspirantes. 1 o 2 más claros y 1 o 2 que también pueden estar en la pelea. ¿Qué pasa? Que eso hace que el resto de equipos intente controlar el ataque bueno, pero ponte tú a saber cuál es el ataque bueno. Y ahí estás gastando tú la baza principal con el ciclista con el que teóricamente tienes que pelear la carrera. Es decir, si ayer pongamos el Movistar, bien con Roger o bien con Iván, se pone a seguir la rueda de Wellens, no tienes la certeza de que ese ataque vaya a salir adelante, y además eres consciente de que tú estás gastando una bala, pero que en UAE te quedan todavía Marsule, Cosnefroy, Christen, incluso Arrieta. Entonces, como tienes tantas bazas, tienes también la posibilidad de trazar estrategias que normalmente el resto de equipos no pueden trazar porque no tienen ese abanico de posibilidades. Por lo tanto, ellos corren con ese carácter aguerrido que precisamente es lo que le faltó seguramente a Del Toro el año pasado en el Giro para acabar ganando en Finestre, ¿no? Fue un poco paradójico porque él mismo hizo un Giro a la contra, es decir, que hizo exactamente eso, ¿no? Correr con el carácter UAE, pero en el momento determinante fue un poco más conservador y perdió el Giro, ¿no? Pues al final UAE tiene una forma de correr, tiene un estilo y es verdad que aparte de ese estilo tiene un abanico de opciones que no tienen otros equipos. Entonces, creo que ahí el valor sí reside el hecho de tener muy buenos corredores, pero también inculcarles esa filosofía de que hay que probarlo siempre que la carrera lo permita. Y a veces se logrará, otras veces no, la gran mayoría de veces sí, pero siempre van en superioridad numérica. Si te das cuenta, en los grupos casi siempre tienen a 2, 3, 4 tíos. Recuerdo, por ejemplo, en Oman que Yates se quedó muy solo demasiado pronto y ahí, por ejemplo, sí que claudicaron con Scaroni y con Cristian Rodríguez, pero cuando en la gran mayoría de los casos siempre van en superioridad, en cabeza. Entonces, eso es un valor a tener en cuenta. Ibas a añadir, Miguel Ángel, ¿no? Una reflexión que me deja también es que, lo que pasa es que, claro, esto es una clásica, no es una carrera por etapas, pero yo creo que sí que hemos visto que UAE es capaz de generar estrategias para
para ganar sin Tadej, que todo el mundo es capaz de asumir su rol, cosa que el año pasado no pasó en el Giro de Italia cuando Juan Ayuso era el líder y sobre todo no pasó en la Vuelta a España con Joao Almeida, que dejaron solo al portugués con Vingegaard, que con 2 ataques se llevó la general. Creo que está bien que UAE demuestre que es capaz de generar este tipo de situaciones sin el claro dominador del ciclismo actual, que es Tadej, que cuando está él en liza no hay ninguna duda, pero cuando no estaba él sí que se han generado, no sé si definirlo como grietas, pero sí que es verdad que los liderazgos no han sido tan consolidados. Y ayer quedó claro, yo creo que Christen, que bueno, más y dejando de lado lo que ocurrió después, pero yo creo que es un ciclista que tiene un carácter pues un poco, no voy a decir como el de Juan, pero bueno, que sí que es que se ve a sí mismo como un líder y que a mí no me cabe tener duda que en el momento que él tenga alguna oportunidad para destacar una gran vuelta lo va a hacer, porque se ve que tiene ese carácter ganador, tiene esa manera de gestionar las carreras, y él ayer sí que asumió su rol de secar los ataques de los rivales, trabajar para Belens, y sí que lo hizo. Eso en otras carreras no lo hemos visto con UAE, sobre todo en grandes vueltas. Y no será un punto de inflexión, porque insisto en que es una clásica, es una carrera de un día que se afronta y se compite de manera muy diferente que en una gran vuelta, en una prueba World Tour de por etapas, pero sí que actuó como un bloque sin Tadej, UAE, y yo creo que eso es un poco lo que le ha venido faltando en las últimas temporadas. A mí eso me gusta sobre Christen, y así entramos en el tema, y después os pregunto sobre Romeo, ¿eh? Porque hay unas declaraciones de Romeo que antes las he comentado al inicio del programa, que a mí me llaman la atención. Pero sobre el tema de Christen, una cosa es ser un gran ciclista, un capo, etcétera, y ser ¿no? Tener una gran competitividad y, oye, ir a muerte, y me parece que sí que todos coincidimos, como decía ahora Miguel Ángel, con buen criterio, ¿no? Que es un ciclista que evidentemente se le ve que es aguerrido, que tiene carácter, que quiere, ¿no? Tiene motor y que quiere dominar y quiere ser un capo en su terreno hasta donde le llegue las piernas. Pero una cosa es ser eso y otra cosa es ser sucio y antideportivo. Y lo que hace es muy feo, porque es que a mí me sorprende mucho que a estas alturas un ciclista profesional no sea consciente que hacer según qué gestos en carrera puede traer consecuencias nefastas. No es solamente una caída, no, es que es la consecuencia para Van Gils. Sí. Es que es muy grave, Juan. Pues una fractura de pelvis. O sea, se pierde la temporada. Sí. Es gravísimo. Como quien dice, o sea, volverá seguramente a final de año, pero ya pierdes a uno de esos corredores que, si bien es cierto que el último año no le salió tan bien como el anterior, la realidad es que es una maniobra que deja fuera a un corredor y cuya única penalización, cuya única sanción es la descalificación de una carrera que, con todo el cariño del mundo, creo que tampoco le quita el sueño ni a Christen ni tampoco al UAE. Más que nada porque es el mejor equipo del mundo y saben que van a tener otras pruebas donde poder brillar. Yo en este caso es cierto que creo que se necesita mucha más severidad, mucha más contundencia, pero ya no solo por esta cuestión, porque al final queda como un hecho aislado cuando no lo es. Venimos también de una clásica de Almería donde Luis Sasky hace una maniobra impropia y a todas luces ilegal, a pesar de que no le sancionaron en un sprint, que pone en peligro a una cantidad tremenda de corredores que vienen por detrás, que cuando tú haces un lanzamiento, y encima no eres el último lanzador, pero era el penúltimo, cuando haces un lanzamiento, lo éticamente correcto es apartarte a un lado, dejar que siga el resto su inercia en el sprint y no intentar entorpecer, porque en esa maniobra lo que puedes generar es una caída. El problema aquí es que muchas veces se sanciona la consecuencia y no tanto la causa, y además se hace de una forma demasiado benévola, porque el infractor aquí sale casi de rositas y se va sin ningún tipo de penalización más allá de una descalificación que, insisto, en una carrera como esta, pues a UAE tampoco le va a quitar el sueño y a Christen tampoco, que yo supongo que internamente pues el chaval no lo estará pasando bien, porque siempre, imagino yo, sin conocer a Christen, pero hombre, el tirar a alguien, no es de forma deliberada, pero compras todas las papeletas para que pueda ocurrir, pues no es plato de buen gusto, y menos si sabes cuál es la lesión. Pero creo que hay que ser muchísimo más contundente, porque es que si no, yo también lo creo, será un caso reincidente, será algo que se repita, desgraciadamente.
En ese momento de tensión, yo no digo que el personaje o todos los ciclistas que puedan hacer esto sean así siempre en su vida y es el momento de tensión, la competitividad y tal, pero tienes que tenerlo presente. O sea, cuando estás compitiendo a ese nivel tienes que tener presente que la sanción va a ser mucho más severa, como dice Juan, para que eso no suceda, Miguel Ángel. Sí, es que encima yo creo que es una situación que la genera el Christen de manera consciente. Él intenta cerrarlo contra las vallas porque el sprint es limpio, es con muy poca gente, que es la diferencia que le ocurrió en Almería, que al final, bueno, es una volata grupal y ahí sí que estás un poco más expuesto a cualquier situación. Pero en este caso es una avenida amplia, bueno, vas cocido porque llevas ahí, estás cerrando todos los ataques y te ves que te va a superar y lo tiras contra las vallas, incluso hay contacto. Yo lo que sí que puedo decir es que por parte del equipo sí que va a haber tirón de orejas, si no lo ha habido ya, se va a hablar con él, porque es una situación que, bueno, sobre todo a nivel de imagen del equipo y de patrocinadores y demás, no es admisible. Y yo creo que este tipo, la UCI, pues tiene que dejarse de ser tan estrictos con los manillares, calcetines y demás situaciones que sí entiendo que sean importantes, pero en este tipo de cosas sí que hay que meter mano porque es que estás jugando con la integridad física de los deportistas y eso no puede ser. Yo creo que aquí tiene que haber una sanción dura, porque al final queda la sensación de ¿qué pasa? ¿Que tiene que ocurrir lo de Jacobsen en Polonia para meter mano de verdad? Claro. Pues yo creo que no. Yo creo que aquí, y igual que la asociación de ciclistas, Hansen no ha dicho nada por ahora, se ha quedado sin wifi. O sea, al final yo creo que todo el mundo, todos los elementos que integran el mundo del ciclismo, del World Tour y del profesionalismo tienen que tomar cartas en este tipo de situaciones porque a Van Gils, que es un ciclista que no ha tenido el aterrizaje esperado en Red Bull, después de la que se generó con su salida de Lotto y demás, pues es que le han arruinado la temporada directamente. O sea que... Me parece un buen punto el de Adam Hansen, porque es una de esas figuras en el ciclismo que como bien ha dicho Miguel Ángel, el wifi le llega hasta donde él quiere. O sea, él al final selectivo. Es el presidente, sí, es muy selectivo. Es el presidente de la CPA, es decir, del sindicato de ciclistas. Claro. Exciclista profesional, sabe perfectamente lo que es esto y tiene que velar por los intereses de los corredores de cara a organizadores, de cara también a la Unión Ciclista Internacional, de cara también a los propios equipos, pero también de manera interna en el propio sindicato. Claro. O sea, esto también es competencia de la UCI, sí, porque es el estamento regulador, pero también es competencia de alguien que en este caso representa a todos los corredores y que tiene que ser un poco la voz cantante y decirles y advertirles a ellos mismos, a los integrantes de ese sindicato, oye, vamos a ver cómo arreglamos esto porque si queremos pedir seguridad, si queremos solicitar cosas en términos de seguridad, de mirar por el corredor, etcétera, lo que no podemos es estar dañándonos entre nosotros. Entonces, creo que ahí, supongo que, y ojalá sea así, intermediará de manera interna, pero que también no está de más hacerlo de manera pública como hace de manera constante cuando hay algún problema con organizadores o con la Unión Ciclista Internacional. Correcto, porque él es súper beligerante con los organizadores de carrera. Recordamos todos los episodios en el Giro de Italia con la cuestión del Frozen Rain y de la nieve y demás. Y sin embargo aquí pues no aparece. Yo creo que aquí también tiene que mostrar por lo menos la postura que el sindicato de ciclistas tiene en este tipo de situaciones. Sí. Muy rápido. Tema Romeo. Lo digo porque quiero ir al UAE Tour, hacer un poco de previa y preguntaros por Ayuso también, que debuta en Algarve. Pero el tema de Romeo, él dijo que se había equivocado, que había corrido peor tácticamente que sus compañeros. Para mí lo de ayer demuestra que Romeo es un ciclista que nos va a dar muchas alegrías más allá de contra el crono, que ya lo sabemos. O sea, yo creo que es un ciclista que se va a situar bien en carreras de un día y va a competir con los mejores. O sea, es que estoy convencido. Es que me da la sensación que a veces se le encasilla, ¿no?, como especialista y creo que es evidente. Pero estas declaraciones concretas de Romeo ayer diciendo que había corrido peor técnicamente, ¿no? Él es muy autocrítico y se exige mucho, ¿eh, Miguel Ángel? Esto lo hemos escuchado muchas veces. Pero me ha llamado la atención estas declaraciones, ¿no? El nivel de ambición y, hombre, a ver, sí, quizá no seleccionó el mejor momento, pero si no hubiera estado ahí también al nivel para disputar... Claro, el podium ya lo disputó, ¿no? Quedó cuarto finalmente, pero ¿la victoria está a ese nivel? No. Yo lo veo francamente complicado para disputar la victoria en este punto de su carrera. Yo creo, bueno, motor tiene. Él en el año pasado en Dauphiné ganó a Van der Poel en una etapa que parecía una clásica y le ganó. Es que va muy fuerte, ¿eh?
No sé. Yo creo que lo primero que se debe de orquestar es sobre todo una estrategia para favorecerle a él por parte del equipo, que yo creo que ayer no se vio eso. De nuevo vimos un poco, pues sí, el ejército un poco de Pancho Villa, ¿no? Al final se colocaron en el grupo perseguidor Roger y también con Canal y él, y tampoco tomaron ningún tipo de iniciativa, y yo creo que se fió un poco al estado de forma que tenía cada uno de ellos en ese momento. Claro, ese es el tema. No tienen muy claro que Iván Romeo pueda estar disputando seguro, ¿no? Y yo creo que eso se tiene que empezar a asumir en el equipo. Claro, es que yo no sé qué más tiene que hacer Iván, porque al final es el único que te anda en crono en el equipo, es el único que te ganó carreras World Tour el año pasado. Total. Y al final yo creo que lo que hay que hacer es correr para él, como Q36.5 corrió ayer para Pidcock. O sea, al final es que no hay otra. Yo coincido. Y si tienes que sacrificar gente, pues se sacrifica, porque al final es por un objetivo mayor, que esto es ciclismo, o sea, no tiene más recorrido. Y yo veo que hay un motoraco bueno ahí para intentar hacer cosas, para sumar triunfos, pero que no se termina de gestionar como se espera, bajo mi punto de vista. Y bueno, la temporada está en una fase muy inicial en este momento. Él tiene un calendario muy ambicioso por delante esta temporada, y vamos a ver si se consigue. Para él el objetivo este año pues vuelve a ser un poco el del año pasado, que es pues clasificar bien en las generales de las carreras World Tour de una semana, y luego intentar ganar alguna etapa en una gran vuelta. Yo creo que ese es su gran objetivo para esta temporada. Quiero escuchar a Juan Clavijo, hablando de Romeo. Yo con Romeo, la sensación que tengo es precisamente lo que habéis comentado del carácter insaciable que tiene, pero sobre todo la capacidad autocrítica. Pienso que tampoco tiene que darle muchas vueltas a actuaciones suyas en particular. Es verdad que lo fundamental para poder mejorar es, primero, extraer los aprendizajes de supuestas derrotas que él puede considerar, como por ejemplo ayer, que cree que tenía piernas para el podio, pero tampoco hay que flagelarse tanto, porque al final Romeo es un chaval que tiene todavía un margen de progresión tremendo, que lo tiene que gestionar también de esa manera Movistar para tratar de encontrar esa versión que le permita ser un ciclista todavía más versátil, que es lo que está buscando, pero tiene que encontrar el equilibrio entre la autocrítica y el aprendizaje, y sobre todo en el sentido de la autocrítica como algo más, ¿cómo decirlo?, como más peyorativo, o que realmente no valores los logros que también has conseguido hasta ese momento, porque al final si quieres sacar el aprendizaje pero tampoco valoras todo lo que has hecho, digamos que la balanza se desequilibra tanto que te puede afectar incluso anímicamente. Entonces, yo creo que ahí Romeo hace bien, porque es un chaval que quiere mejorar, que le gusta mejorar, que le gusta sentirse un ciclista más completo, pero que esos nubarrones pues tampoco le tapen, en este caso, la progresión que tiene, porque es mucha la que yo creo que todavía atesora el vallisoletano. Entonces, bueno, vamos a ver cómo afronta la temporada este año. Tengo muchas ganas de ver a Iván, sobre todo en las vueltas por etapas, a ver cómo las enfoca. Tengo ganas de verle en París-Niza, tengo ganas de verle en Andalucía, de hecho, ahora en unos días, mañana, de hecho, que arranca la Vuelta a Andalucía, y además es un recorrido que le viene muy bien, no hay grandes puertos, y creo, ¿por qué no?, que puede ser aspirante a conseguir una buena plaza en la general. Y la sensación que tengo es esa, que siga por ese camino, pero que esa autocrítica tampoco haga que se vicie demasiado el asunto, ¿sabes? Más constructiva y menos presión, ¿no? Yo lo veo que marca línea propia con respecto al equipo, ¿eh? Yo creo que si algo ha pecado a Movistar en las últimas temporadas es de condescendencia, de ser bastante conformistas, y yo que él marque su línea propia y que presente esa autocrítica, yo creo que es bueno. Es bueno si le vale para crecer, sí. O sea, si eso le vale a él para crecer, sí. Pero para él y para el equipo. Para el equipo también. Sí, porque pero al final, oye... Yo creo que Movistar sabe perfectamente quién es ahora mismo uno de sus capitanes de ruta. Está clarísimo, pero hay que ir a las carreras a apoyarlo 100% a él, porque si vas con el abanico abierto, yo creo que le perjudicas al final. O sea, hay que ir a muerte con él. Y del mismo modo, que esto también es una percepción mía, que yo creo que si Iván mantiene esta evolución, que yo no sé por qué no tiene que seguirla, para Movistar va a ser complicado retenerle, a pesar de que tiene un contrato hasta el 28. 28. Yo creo quedan que 2 años, pero eso no es garantía de nada hoy en día. Ya. No, yo estoy con Miguel Ángel, que
creo que no tiene que pecar tampoco de condescendiente. O sea, porque al final es verdad que Movistar ha entrado en un conformismo en los últimos años que creo que está tratando de revertir con figuras como las de Romeo, como las de Raúl, que Raúl también es un ciclista que es verdad que no habla tanto, pero Raúl es un tío que tú hablas con él y dice, no, yo gané el otro día y quiero ganar más. El otro día decía que tenía una cuenta pendiente con las grandes vueltas. Y digo, claro, ¿qué cuenta pendiente vas a tener? Digo, tranquilo. Raúl tiene un perfil muy parecido al de Romeo. Lo que pasa es que igual no es tan extrovertido como Iván, pero que está ahí en ese punto en el que tiene que seguir teniendo una crítica muy constructiva, que yo creo que es la que tiene, pero que no se obceque tampoco, porque lo que ya ha conseguido ahora mismo es lo propio en un chaval que lleva instalado ya en el World Tour desde muy joven y que ya ha conseguido su victoria en Dauphiné, que ha conseguido también su Mundial Sub-23 de contrarreloj, que ganó la Volta a la Comunitat Valenciana el año pasado, que fue cuarto en el UAE Tour en 2025, o sea que creo que está en esa progresión consistente y además teniendo ese rol de capitán, que sin duda. Yo creo que ejerce junto a un Enric que está un poco venido a menos, pero que yo confío que esa marcha de los focos principales del equipo incluso le puede beneficiar, ya veremos. Pero es que yo, como capitanes de ruta, veo a Iván, a Enric y para de contar. Porque Nairo y aquí a Nitebrook, sí. Pero aquí todavía, pues eso, le falta a Miguel Ángel el conocer al equipo y asentarse como tal, pero como referencia está claro. Quedan 3 minutitos, hoy vamos con el cohete puesto y lo quiero, evidentemente, más allá de Ayuso y Algarve, que yo creo que todos esperamos, ¿no? Que de un punto empiece bien con Lidl, ¿no? Y que lo haga muy bien, que hay yo creo un buen cartel de ciclistas, pero el gran duelo del Toro Remco Evenepoel. A ver, Juan. ¿Qué esperas esta semana? Mañana ya, hoy la crono, yo creo que Remco seguramente va a sacar tiempo, pero mañana va a ser la primera prueba de fuego y después ya el sábado, ¿no? Creo que es la subida. Yo es que estoy expectante, de verdad. Creo que este duelo es fantástico, es del Toro Evenepoel. Me encanta, me encanta. Yo para mí, y corto del pie, creo que las dos etapas que hay puede que beneficien bastante a Renko por las características. Es verdad que el puerto de mañana es tremendo. El pero es que creo... Morad, ¿no? Sí, sí. Pero yo creo que Renko se puede defender ahí. Isaac es verdad que ha empezado muy bien, pero es un esfuerzo muy explosivo y que a veces no te descubre mucho la forma en la que se encuentra el mexicano, que seguro que le da para estar ahí con Renko, pero yo lo veo muy igualado. Si tuviese que mojarme por uno de los dos, yo me quedaría con el belga. Con el belga, ¿eh? Sí, es que se nos ha caído un poco la barraca, porque ha terminado la crono de en Emiratos. Ahora mismo, ¿no? En Abu Dhabi y le ha metido 42 segundos. 42. Lo acabo de ver ahora. Sí. A Del Toro. Es que esta crono es que ha tenido un percance del Toro ganando ayer, porque claro, esta crono es muy puñetera. Yo la conozco bien porque la he cubierto en 3 ediciones y siempre es la misma. Y el problema que hay es el viento que se levanta conforme te acercas a mediodía. Pero y Del Toro, como ganó ayer, era el líder y no han podido elegir el horario. Normalmente la organización te permite colocar a tus ciclistas, elegir tú el orden de salida de tus ciclistas. Por eso Renko ha salido el quinto, el primero de Red Bull. ¿Vale? Entonces, claro, como Del Toro ayer ganó, ha tenido que salir el último y se ve que el viento ha jugado bastante en su contra. De hecho, creo que las rachas de viento han sido bastante desiguales. Me comentaba Nacho Lavarga que eran 6 km por hora más con respecto a cuando ha salido Renko. Y en una crono tan plana y sobre todo revirada como es al final, la ha terminado pagando el mexicano, el Torito. Ostras. No, yo no creo que esté acabada la carrera por eso. O sea, conociendo a Del Toro y cómo corre, creo que... Yo lo veo complicado. Mañana va a ser clave. La ascensión a la nueva montaña, el Jabel Llobra va a ser clave. Porque la última, el Jabel Jeffit, Renko ha ganado ahí un UAE Tour y las ascensiones ha gestionado de manera perfecta. Sí, ostras, pero vaya leche, ¿eh? Y además, los tiempos, es que a Tiberi, que viene muy bien, le ha sacado 34 segundos. Castrillo, muy bien Castrillo otra vez, que el año pasado hizo una gran crono ahí. Castrillo ha quedado a 30 segundos de Renko, que para ser un ciclista no especialista como él está bien.
Estoy buscando a O'Connor y no lo encuentro. Mira, el por único delante que le ha del aguantado el Toro. ritmo ha sido Joshua Tarling, como siempre, que el año pasado ganó aquí, incluso superó el año pasado a Tadej en esta crono. Renko que Cabaña lleva a 12 segundos, ¿eh? Remy Cabaña reencontrándose también, ¿eh? Sí. Tarling el año pasado corrió esta crono con un plato delante de 68 dientes. Es una cosa loca, ¿eh? Qué locura. Bueno, a ver, evidentemente máximo favoritismo para Remco Evenepoel después de esta crono que acaba de acabar, pero yo no lo descarto, ¿eh? Aún. Que lleva 6 victorias más una. Es una con locura, esta, porque son 6 individuales y la crono por equipos de la Challenge. Cuidado, o sea, yo hacía tiempo que no veía un Renko empezar una temporada tan ganador, o sea, tan... a ver, depende mucho también de los rivales que tengas, pero es cierto que ha arrancado muy bien y además es que lo veo bastante fino. O sea, yo es que ya en Valencia lo vi finísimo, lo vi como muy convencido, en la Challenge también. Creo que Renko sí que ha dado un salto cualitativo esta pretemporada y me atrevería a decir que quizá, aunque esto es muy difícil presagiarlo antes de que lleguen los grandes días, pero quizás sí que ha ido como el comecocos comiendo parte de ese terreno a los grandes nombres de las vueltas importantes, es decir, del Giro Tour y la Vuelta a España, como son tanto Pogačar como Vingegaard, que es donde él quiere estar. Sí. Y yo creo que algo, porque es verdad que el margen de los otros es difícil de aumentar, ¿no? El margen de progresión, pero creo que algo sí que ha podido comer terreno. Me da la sensación. Lo vamos a ir dejando aquí. Evidentemente vamos a disfrutar esta semana de la carrera y la semana que viene lo comentaremos. Juan, un abrazo bien fuerte. Cuídate mucho, como siempre. Muchas gracias. Gracias a ti, Joan, y Juan y Joao, los dos Juanes. Tengo ganas de verlos ahí en Algarve. Cara a cara, en Algarve. Tengo ganas de verlos que no lleguen a las manos, que no le haga un Kristen, por favor. Yo por lo que veo, creo que se han hecho bastante amiguitos, por lo que estoy viendo en redes sociales y tal. Sí, me da la sensación, ¿eh? Ahora sí, claro. Ahora, bueno, podría haber sido el año pasado, ¿no? Exacto. Ahora sí. Viéndose de diferentes colores, todo es mucho más fácil. Ay, claro que sí. Bueno, Juan, cuídate mucho. Bueno, hasta luego, tocayo. Chao. Miguel Ángel, lo mismo, cuídate mucho. Ha habido un inicio ahí apretado, apretujado, pero oye, fantástico como siempre, un profesional. Venga. Oye. Todo subsanado. Un abrazo. Cuídate mucho. Adiós, Miguel Ángel. Lo dejamos aquí, volvemos la semana que viene con más cositas en Escapa Podcast, comentando como siempre la actualidad ciclista. Cuidaros mucho, gracias por estar ahí, adiós.